Entonces ya lo que hemos hecho en el taller con respecto a la creación colectiva, creo que lo más importante, me parece a mí, que se volvió expreso en su resultado, es entender que el colectivo no es simplemente una suma de personas. El colectivo es como un concepto, más bien en esa realidad, como cada uno de los individuos tiene su universo creativo, ¿sí? Hacer conciencia de que el arte, la poesía, es inherente al ser humano, inherente a cada uno de los individuos, ¿sí? Que en ese universo hay un tipo de sensibilidad, si hay como una historia cultural de acuerdo a la región y de acuerdo a las circunstancias como ha sido creado desde su niñez, la música que ha escuchado, la familia que lo ha rodeado, la misma comida, la vestimenta, todo lo concerniente a la expresión cultural. Entonces cada uno tiene su universo y cada uno tiene ese tipo de sensibilidad, tiene una manera de soñar, una manera de concebir sus ilusiones, ¿sí? Sus utopías. Entonces lo importante es esto, y la dificultad de que cada uno aporte para lograr, a partir de un objetivo común, que vayan surgiendo toda esta posibilidad creativa de cada uno, que precisamente se dio con 5 ejercicios, 5 obritas que han surgido, que es lo que estamos pensando en el montaje final, lo que vamos a presentar. Entonces, considerando esto, pues obviamente se dan los parámetros fundamentales de la dramaturgia, ¿sí? Como son las categorías del drama, la situación, la acción, el personaje, los conflictos, el argumento, el tema, que es tan importante, que es donde entra a jugar la metáfora y la función poética, como lo que aquí se realice aluda a muchas cosas, ¿sí? Engendre toda una cantidad de posibilidades de sentido, de significado, una semántica mucho más amplia. Y en medio de todo esto, pues han surgido las diferencias en los grupos, ¿sí? Que eso lo ha hecho como cualificarse mucho más en cuanto a propuesta teatral, eso que se vislumbra como propuesta estética, ¿sí? Por eso han surgido cosas como medio coreográficas, cosas que son un poco dramáticas, cosas un poco más jocosas, ¿sí? Más comédicas. Entonces eso me parece muy importante, porque tiene que ver con lo que digo de que cada persona tiene su artista, su poeta sentado en su corazón, ¿sí? Y genera un universo muy diverso, que lo hace mucho más rico, así como las intervenciones son diversas, de pronto hay ciertas divergencias que en el momento en que se intenta encontrar una resolución, pues se vuelven como mucho más profundas en cuanto a la temática y en cuanto al sentido profundo de las cosas, porque siempre hay una tendencia diacrónica de estirar y estirar. Entonces, ¿cómo lograr a lo sincrónico, a lo poético, en el sentido de con lo mínimo dar el mayor sentido de significación, las mayores posibilidades de sentido? Y
eso tiene mucho que ver con ese universo ideológico, con ese universo de cada una de las personas. Es donde el colectivo realmente se manifiesta, ¿sí? Y donde se manifiestan todos los diferentes gustos, las diferentes maneras. Obviamente muy importante a partir de las motivaciones que se encuentran, tener en cuenta esa instancia cognoscitiva, la necesidad de indagar, la necesidad de investigar, de acuerdo a los estilos que van surgiendo y de acuerdo a las temáticas a que tengo que recurrir yo para la investigación, que eso lo estuvieron haciendo cada uno de los grupos. Cómo adquirir el máximo de información, el máximo de sensibilización frente a ese tema y frente a esas líneas de estilo para lograr llegar a ese espacio del momento estético, el momento de la lucidez, el momento del invento realmente, donde la historia de cada uno como el universo que se ha investigado hay que dejarlo casi de lado, eso es entre comillas, para ver cómo llegar a la ficción y que a partir de ese hecho escénico aluda a lo que se ha investigado, o que el mismo hecho escénico coja un curso quizás de múltiples maneras, ¿sí? Que eso sucedió con varios ejercicios. Empezó con una motivación específica y cómo en el curso, en el transcurso de ese proceso hacia el invento escénico, fue cambiando un poco, como inclusive el mismo tema, la argumentalidad. Eso ha sido, me parece muy valioso, y es como entendiendo que el teatro fundamentalmente es escénico, que la dramaturgia del teatro es en escena, ¿sí? Que donde confluyen todos los lenguajes de la oralidad, de la gestualidad o la kinesis, de los significados en cuanto a los elementos escénicos, escenográficos, de la utilería, el vestuario, el maquillaje. Todos estos diversos y múltiples textos confluyen en uno solo, que es el texto teatral. Entonces, que realmente donde se lee el teatro, que realmente lo que es la lectura efímera que recibe el público, lo que se ha dado en llamar en los últimos años, que se ha investigado tanto sobre esta carrera de la teoría teatral, lo que sería el genotexto, que es la lectura, que no es la lectura del guión o del libreto, ¿sí? De la dramaturgia del texto, que no es la lectura de la escenografía, que no es la lectura del vestuario, sino en su conjunto, ese momento efímero teatral, ese instante, es lo que se denominaría el genotexto. O sea, todo ese proceso de investigación de los diversos textos, del tema, del argumento, de los conflictos, de los rasgos distintivos de los personajes, ¿sí? De todas estas posibilidades que van surgiendo en ese placer creativo, en ese placer imaginativo, se concreta hacia un instante de lectura, y es lo que cada espectador detecta. Ese instante es el genotexto, es realmente donde se vuelve expreso la dramaturgia del teatro. Hay que entender muy bien que la dramaturgia del texto es otro, que es literatura, que es carreta, tan valiosa como la escenografía, tan valiosa como el vestuario, tan valiosa como cualquier elemento que sirva para llevar a cabo un hecho metafórico,
hasta con un gesto, en la relación con el espacio, en su proxemia, puede volverse un elemento muy válido para la alusión, ¿sí? Para la metáfora, para la función poética, ¿sí? Que tenga muchas posibilidades de sentido, lo polisémico, lo poético, lo más complejo, ¿sí? Y en ese camino es que estamos. Ahí vamos a ver ya este próximo sábado los resultados, a ver el público que invitemos qué dice, ¿sí? Y cómo se manifiesta. Vamos a ver la posibilidad de que se haga un foro, que se haga una intervención del público para ver qué pasa con el resultado de lo que se está emitiendo, ¿sí? Con respecto al receptor de qué es lo que está recibiendo y cómo cada un espectador, de acuerdo a su sensibilidad, a su inquietud, a su conocimiento y a su historia cultural, que puede recibir de lo grato del teatro en cuanto al placer de verlo, en cuanto al placer de escucharlo y en cuanto al placer sígnico de lo que le significa, cómo puede volverse importante para cualificarse como seres humanos, porque estamos hablando de los seres humanos, que si no hablamos de ello, entonces ¿qué? Y yo creo que eso me parece lo más importante. Creo que los estudiantes vamos a intentar hacer una evaluación muy libre, ¿sí? Pero a la vez muy seria, para ver qué le queda a cada uno de los integrantes del taller, qué tipo de cualificación pudo tener, que quizás no necesariamente sea para hacer el teatro, como entiendo que muchos lo quieren hacer, sino que también hayan otros que quizás no se van a dedicar a eso, pero que los cualifican como seres receptores, para aprender a ver el arte, aprender a ver el arte del teatro. Y si aprendes a ver el arte del teatro, también vas a tener herramientas para disfrutar y cualificar el cine, cualificar la lectura, cualificar la pintura, cualificar la música. Es decir, todas estas sensibilidades, ponerlo a disposición en sus tentáculos, en sus antenas, para el disfrute del universo y para el disfrute de aprender a ver nuestra cotidianidad y aprender a preguntarnos sobre nosotros mismos, la necesidad de humanizarnos y el valor que tiene el arte y la cultura en una sociedad, en un ámbito humano, ¿sí? ¿Qué beneficios le trae? ¿Cómo podemos interpretar nuestras realidades? ¿Cómo podemos interpretar la historia de la humanidad? ¿Cómo podemos interpretar la historia de nuestra sociedad? ¿Cómo podemos interpretar nuestros conflictos? Que por duros que sean, se vuelvan un hecho grato de ver por las múltiples posibilidades que se tienen de apreciar a todos los niveles. Entonces yo creo que la creación colectiva es eso. Lo colectivo no simplemente se está inventando ahora, eso es viejo, desde la comedia del arte, pero también todo es colectivo. Ninguna persona se hace individualmente aislado, ¿sí? Todos somos en relación a los demás. La diferencia entre una persona es la historia que tiene desde su nacimiento, ¿sí? Ya sea en el campo, en el municipio,
en la capital, ¿sí? Eso es lo que lo hace como persona, con sus gustos, con sus intuiciones, sus percepciones, su manera de ver y su manera de ser. En el personaje, pues es lo que le da esa estructura dramatúrgica, ese actor que se relaciona con esas circunstancias dadas, con ese vestuario específico, con esa escenografía específica, con la palabra específica y esa conjunción de lenguajes que es producto de la relación, es lo que lo determina como personaje de esa obra concreta y que es única, que el arte es único, el que nació, el otro es otro. Entonces, que el taller, que las personas puedan navegar en este universo de dificultades gratas, en este terreno fangoso, en este terreno difícilmente plácido y satisfactorio, encuentre todo lo que tiene guardado para expresar, todo lo que tiene guardado para cantar, para ejercer un trazo, para ser consciente de que todos manejan de alguna manera los elementos de cada una de las estéticas, de cada uno de los lenguajes, cómo cada uno maneja la palabra, la oralidad, la tradición oral, cómo cada uno maneja la parte pictórica y de la escultura en la casa, cómo uno acomoda, el color que maneja, el color que maneja en su vestuario, por qué el espejo, ¿sí? Por qué la textura, la necesidad de escuchar música para ver esa parte acústica que le da fortaleza a la visual, porque esto es audiovisual, ¿sí? Fundamentalmente audiovisual en el cronotopio. Se oye, se ve en la relación del espacio y el tiempo con el que se está jugando. Eso que es como un espacio vacío para llenarlo de humanidad, también es como un espejo del universo que también se arma sobre un espacio y un tiempo. Todo esto tiene que ver con la semiología, tiene que ver con la lingüística, tiene que ver con la historia y lo lleva, yo creo, a los talleristas, a cada uno, a todos y a cada uno de ellos, a descubrir el placer del arte y cómo podemos llegar a entender la necesidad de abrir caminos para que humanamente nos respetemos en la diferencia, en nuestros sueños, en la utopía, que me parece una palabra maravillosa, que la hemos visto aquí en el taller, que es algo que existe pero no tiene un espacio físico, es una ilusión, un deseo con el que llegaron todos, la ilusión de hacer qué, ¿sí? Se metieron en esa ilusión, cada uno fue encontrando su camino, como es utopía no llegó, pero va a estrenar su ejercicio, va a estrenar su personaje, va a estrenar su obra, va a tener un espacio de qué hablar, porque esto yo creo, yo no estoy seguro que de alguna manera altera los lenguajes, los cambia positivamente y se van a preguntar muchas más cosas. La necesidad de la humildad, con lealtad y con ética para preguntar nuestras escaseces. Solo sé que nada sé, con esa humildad preguntarnos en base a estas realidades que estamos viviendo, para el arte y para nuestra vida cotidiana.